Se nos pide que busquemos la derivada de la función dada. Tenemos f de x igual a x a la quinta vez la cantidad 8 menos 7x. Como tenemos un producto aquí, podemos determinar la derivada. Uso de la regla del producto. O podemos distribuir x a la quinta y luego encontrar la derivada. Usando la regla de poder. Echemos un vistazo a ambos métodos. Primero apliquemos la regla del producto donde llamaremos a la primera función u y la segunda función v. And therefore f prime. Y por lo tanto, f' de x es igual a u' más v'. Tenga en cuenta que aquí también he dado la regla del producto en un formato diferente. Son equivalentes. Recuerde, la multiplicación es comunicativa y, por lo tanto, cambiamos el pedido del producto y no afecta el resultado. Pero voy a ir y usa la regla del producto en este formulario aquí, donde tenemos la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función, lo que en nuestro caso significa f' de x es igual a x de la quinta veces la derivada de la segunda función, que es una derivada de 8 menos 7x con respecto a x más la segunda función de 8 menos 7x. Veces la derivada de la primera función, que es la derivada de x a la quinta con respecto a x. Y ahora encontremos los dos derivados y simplifican. f' de x es igual a x a la quinta vez la derivada de 8 menos 7x. Con respecto a x, que es 0 menos 7 veces 1, o solo menos 7. Y tenemos además el cantidad 8 menos 7x veces la derivada de x a el quinto con respecto a x, que va 5 veces a la cuarta. Sigamos adelante y simplifiquemos. Tenemos 7 veces menos para el quinto. Y distribuyendo 5 veces al cuarto, tenemos más 40 veces al cuarto. Y luego menos 35x hasta el quinto. Vamos a combinar términos semejantes. f' de x es igual a 42x a la quinta. Más 40 veces al cuarto. Pero ahora también vamos a encontrar la derivada distribuyendo primero x a la quinta. Comenzando con la función original. Si distribuimos, tenemos 8x a la quinta menos 7 veces al sexto. Y para encontrar la derivada en este formulario, solo tenemos que aplicar la regla de diferenciación de potencia, f' de x es igual a la derivada de 8x a la quinta, que es 8 veces 5 veces más que el cuarto. Menos la derivada de 7x de la sexta, que es 7 veces 6x a la quinta. Lo que nos da 40 veces al cuarto menos 42 veces al quinto. Si escribimos los términos en orden descendente, tenemos f' de x es igual a menos 42x a la quinta. Más 40 veces al cuarto. Lo que, por supuesto, coincide con un derivado que encontramos al usar el producto regla de diferenciación. Espero que te haya resultado útil.